Y buenas tardes a todos nuevamente. Bueno, primero que nada, agradecido por la invitación a este congreso del Health Training Institute. Es un gran placer ver eh, la gran cantidad de personas que están unidas. En el día de hoy, como radiooncólogo, me corresponde el tema de los avances de radioterapia oncológica, el cual pretendo en unos 20 en 25 minutos poderlos ilustrar un poquito. Eh, no lo paso. Ok. ¿Lo puedo pasar acá directo? Sí, O- doctor, puede pasarlo usted directamente. Ok, listo. Muy bien. Entonces, para continuar, ujú, creo que no me deja, pero igual. Ah, ya, perdón, aquí está. Ok, listo. Ok, gracias. Bien, es muy sabido que en la parte oncológica hemos hecho muchos adelantos a nivel global, sobre todo en los tratamientos que requieren, los pacientes que requieren de tratamientos sistémicos, cirugías o radioterapia. Y radioterapia es una de las que ha tenido un mayor avance en los últimos 20, 25 años por la tecnología incorporada en los equipos de tratamiento. Entonces, lo que les voy a presentar es un poquito sobre cómo se traduce eso hoy en día y cómo trabajamos de manera multidisciplinaria con los colegas de cirugía y oncológica y los colegas de oncología, de oncología médica. La siguiente. Gracias. Solamente a manera informativa, algo que ya todos conocen, la cantidad de cánceres y la estimación para los años 2050 es abrumante en todos los continentes y esto se debe también a la cantidad de aumento en la población mundial. La siguiente, este incremento en la población mundial no solamente se debe en números, sino también en en supervivencia de los pacientes viven hoy en día más y por lo tanto vamos a descubrir mucho más cánceres. La siguiente. Y eso se traduce en que a nivel, por ejemplo, en Latinoamérica vemos, vemos personas que ya viven muchísimo más de 80 años y es la población donde vamos a ver igual cáncer de mama y todos los otros cánceres que también que vemos usualmente. Entonces, es un reto poder apoyar a estos pacientes, darle seguimiento y tratarlos de acuerdo a su edad con la mejor tecnología posible, con el menor efecto secundario posible. La siguiente. El cáncer, por lo menos en nuestro país, sigue siendo una causa importante de morbilidad, siendo dentro de estos un 17% aproximadamente, muy cerquita de enfermedades cardiovasculares, pero las estadísticas generales sí está en los primeros lugares, o siempre uno o segundo lugar, lo cual es un problema. Siguiente. Esto es un resumen importante de hace 50 años y ahorita en donde nos encontramos en algunos aspectos del tratamiento del cáncer de mama. Podemos mencionar rápidamente, como vemos en la izquierda, antes la radioterapia se usaba con mucha cautela. Se usaba con cautela porque solamente lograba irradiar un área amplia, pero con muchos efectos secundarios. Ahora es totalmente diferente, es muy dirigida y no solamente eso, sino controla también la enfermedad local y hasta la enfermedad a distancia. Hoy en día se hacen mucho más cirugías conservadoras que antes. Antes era casi de tipo experimental. Hoy también irradiamos con fraccionamientos, o sea, con cantidad de dosis más altas en pocas sesiones. Antes eran tratamientos mucho más largos, con tratamientos muy convencionales. La aplicación de la misma, de la radiación, se hacía con cobalto, que tiene características físicas un poquito no tan óptimas. Sin embargo, hoy hay diferentes tipos de formas de físicas de radiación, como los fotones, como los electrones, como los protones, que nos ayudan a limitar la dosis que llegan a los tejidos que están cerca. Entonces, esto es muy importante, estos avances. Y también, pues, las toxicidades a los órganos cercanos, como el corazón, que ya conocemos. Siguiente. Eh, la estadificación del cáncer sigue siendo lo más importante, puesto que el paciente y los médicos tomamos decisiones basadas
en estos estadiajes. Para no ir muy profundo, pues en los estadiajes en cáncer de mama, usualmente o tempranos o más avanzados, según tengan el tamaño del tumor o según tengan la localización dentro de la mama o afuera de la mama, o sea, en el área de la axila, el área del cuello, que llamamos el área supraclavicular, y esto nos va a dar al final el, el estadiaje del paciente. Y de esa manera vamos a optimizar o individualizar el tratamiento que el paciente va necesitando. Siguiente. En este caso vemos los ganglios más localizados en estadios tempranos de N1 o más avanzados, donde los ganglios pueden llegar inclusive a estar en las cadenas mamarias internas o a nivel del cuello. Y esos son pues enfermedades un poco más avanzadas o más agresivas. Siguiente. Entonces, nos vamos a enfocar un poquito más o nos enfocamos un poquito más en la enfermedad temprana, que son aquellos estadios 1 o estadios 2 de la enfermedad donde está básicamente localizada. Seguimos. Siguiente. En una cirugía conservadora de mama es dar una excisión del tumor, el cual deja remanentes de la mama en la paciente. Esto quiere decir que en la combinación de esa cirugía con una radioterapia, y la llamamos terapia conservadora de la mama, porque ambos se complementan y van a lograr el mejor control de la enfermedad. Siguiente. Dentro de la cirugía, si hay cirujanos presentes, pues de manera muy general, la cirugía conservadora, sabemos que es aquella donde solamente se saca el tumor y el tejido amplio alrededor para lograr buenos márgenes negativos. Sin embargo, la mastectomía va en sentido de enfermedades más multicéntricas, enfermedades más avanzadas o también por decisión de la paciente, si así lo prefieres. Siguiente. Aquí, ¿dónde entra la radiación? Es a apoyar aquellas a etapa inicial de luego de la cirugía, donde las células tumorales restantes van a ser tratadas, destruidas con la radiación a todo el área de la mama y, si es necesario, al área de los ganglios. Y esto es lo que permite hoy en día, con gran éxito, reducir el riesgo de la recurrencia del tumor a nivel regional, mejorando la supervivencia también en el cáncer de mama. Siguiente. En algunos pacientes estamos cada vez estudiando la posibilidad si se benefician o no de hacer una radioterapia adyuvante. Y algunos de los casos son pacientes que están embarazadas, que no hacemos radioterapia en ellas, o también pacientes que tienen algún tipo de enfermedades, por ejemplo, esclerodermia, lupus, o pacientes que han sido irradiadas previamente por otras condiciones en el área del tórax. Siguiente. Entonces, siguiente. La radioterapia, las bases científicas son muy contundentes desde hace muchos años. Estudios, por ejemplo, de 1985 empezaron a usarse en combinación cirugía con la radiación y podemos ver de las gráficas al lado izquierdo que hay un beneficio demostrado en la supervivencia libre de enfermedad, también en la aparición de metástasis y también en la supervivencia global de estos pacientes. Fue cuando se introdujo la radioterapia formalmente como tratamiento complementario del cáncer de mama. Siguiente. Van a ver, puedes poner dos siguientes. Ajá. Estos estudios muestran desde hace con seguimientos de más de 20 años que esto se ha mantenido en el tiempo. Esto quiere decir que la radioterapia convencional que usamos va a disminuir significativamente la supervivencia global, la sobrevida, además del control local de esta enfermedad. Hay múltiples estudios a largo plazo que lo demuestran, no solamente eso, sino también el acúmulo de las muertes por cánceres se reducen significativamente con el uso de radiación. Siguiente. Entonces, en estudios de miles de pacientes que se han hecho usando radiación o no radiación, pacientes con ganglios o sin ganglios, después de la cirugía de la mama, el efecto de la radioterapia se ha mantenido. Y eso se ha visto en todo esto, en múltiples estudios. Aquí les presento uno nada más, que es un metaanálisis, donde se han estudiado esto muy ampliamente y se han vuelto a repetir los estudios que nos apoyan para continuar en más
en perfeccionar aún más las técnicas de radioterapia. Siguiente. Aquí lo demuestran también en estas cirugías conservadoras de mama con radiación. Un estudio más reciente de 10 a 15 años se mantiene. Siguiente. Ahí vemos la comparación de solo cirugía. Siguiente. Con cirugía más radioterapia. Beneficio total en la aparición de nuevas metástasis. Siguiente. Igual para la muerte por cáncer de mama, siguiente, en comparación con la cirugía más la radiación, siguiente, y vemos cualquier tipo de muerte también, la cirugía más la radio también tiene un beneficio. Entonces, pacientes con ganglios negativos en múltiples estudios, evaluados en múltiples variables, hemos visto que la radioterapia es especialmente eficaz, es un beneficio absoluto adicional en grupos de pacientes con características beneficiosas, como la edad, el grado histológico, el tamaño del tumor y el estado de los receptores de hormonas de estos pacientes. Siguiente, 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 siguiente. Ajá. Entonces, la radioterapia aplicada con cirugía definitivamente que reduce la tasa de recurrencias de esta enfermedad. Y, por supuesto, la mortalidad, que ya lo hemos visto, hasta en una sexta parte de lo que era antes. Y esto es muy importante. Siguiente. En los pacientes mayores de 70 años, un grupo especial de pacientes se tratan de manera similar. Sin embargo, hay algunos pacientes con características beneficiosas que a veces evitamos o no damos la radioterapia. ¿Por qué? Porque no va a agregar una significativa eh, aumento en la supervivencia. Sin embargo, en este estudio, por ejemplo, se vieron pacientes mayores de 70 años con cirugías conservadoras y también tamoxifeno, o sea, hormonas, y a las que le añadieron la radiación no se vio un contundente beneficio. Por eso en algunas pacientes se individualizan y no les damos la radiación después de la cirugía. Siguiente. Siguiente. Ajá. Este es otro estudio, por el contrario, es un metaanálisis muy importante. Igual, pacientes mayores donde sí se vio un beneficio, pero limitado. Por ejemplo, en los pacientes que para el control local es efectivo, sin embargo, para la recurrencia en otros lados no hubo mayor diferencia y en la supervivencia global se vio también que era muy similar a los pacientes mayores que recibieron radiación. Por esto, a veces se omite la radiación y esto se discute en un grupo multidisciplinario para ver también las características adicionales o comorbilidades del paciente y definir si se da o no se da la radiación. Siguiente. En conclusión, la radioterapia, como hemos hablado, en pacientes mayores que tienen algunos factores benéficos y receptores de hormonas positivos, por ejemplo. Entonces, muchas veces evitamos dar la radiación porque no aumenta el beneficio. Y esto, pues, sabiendo qué tipo de paciente es, el perfil del paciente, muchas veces resulta en mejor decisión. Y por supuesto, el cumplimiento de estos pacientes con su terapia hormonal, hoy en día tamoxifeno, por ejemplo, u otros, es de vital importancia, ya que es lo que hace que el paciente pues, tenga un mejor control de la enfermedad y estar tranquilo de que el no poner radiación pues, va a ser una característica que le beneficie y no que le perjudique. Siguiente. Esquema convencional versus esquemas con hipofraccionados moderados. Seguimos. ¿Qué quiere decir esto? Voy a explicar muy rápidamente. Ya hoy en día no hacemos esquemas convencionales de 25 sesiones, sino que hacemos esquemas de hasta 5 sesiones y eso se llama ultrafraccionamiento o fraccionamientos moderados si son de 15 a 20 sesiones. Y de eso se trata todos estos files, todos estos estudios que están aquí que pueden ver ustedes. Puedes pasar el clic. Puedes pasar, como yo no veo, pero yo lo estoy viendo yo por otro lado. Todos esos estudios que están ahí han logrado definir que la radioterapia más corta, que se llama hipofraccionada, es igual bien de tolerada en la parte
oncológica y en la parte cosmética. Eso quiere decir que los estudios han sido positivos de no inferioridad con los convencionales, que es lo importante. En la siguiente diapositiva vemos los puntos de colores. Esos puntos de colores quieren decir que la radioterapia duraba hasta 5 semanas y ahora, si pueden ver el último en anaranjado, dura solamente cinco días. Eso quiere decir que ese hipofraccionamiento ya hoy en día está muy estudiado con estudios de más de 15 años, donde las radioterapias de altas dosis en pocas fracciones son igual de efectivas sin causar ni mayores ni molestias, al contrario, igual control local de la enfermedad como lo hacía en las 25 sesiones iniciales. Por otro lado, la siguiente diapositiva es un estudio del New England Journal of Medicine, ya comparando todo esto, donde dice 25 fracciones y abajo con 16 fracciones, por ejemplo. Y en la siguiente, y con diferentes tipos de pacientes, enfermedades localizadas, buenos pronósticos, enfermedades un poquito más avanzadas con o sin ganglios, en pacientes menores de 50, mayores de 50. Y la siguiente diapositiva nos muestra en conclusión que a 10 años de estos estudios, la radioterapia hipofraccionada de la mama no ha sido inferior a lo que usualmente estábamos tratando como tratamiento estándar. Esto está publicado en New England Journal of Medicine, muy conocido y ya discutido hace muchos años, por eso hoy en día es casi el nuevo estándar de manejo de estos pacientes. La siguiente diapositiva compara entonces un estudio muy importante, el estudio START-A, donde vemos la parte convencional de 25 sesiones versus radioterapia de 13 sesiones exclusivamente. Entonces, en estos estudios, en la siguiente diapositiva, vemos dos curvas de seguimiento a 10 años, donde vemos, por ejemplo, en la izquierda de su pantalla, es la curva de recaída local donde va en favor de la radioterapia hipofraccionada y en la supervivencia libre de enfermedad, pues muy similar a los tratamientos estándar. Por eso son hoy en día tolerados y utilizados. Entonces, esto quiere decir dosis más alta, pero aplicada en menos sesiones, ha sido igual o superior o no inferior al fraccionamiento estándar en grandes trials publicados, en este caso el STAR A, y en la siguiente diapositiva vemos el STAR B, que el STAR B es ya con un fraccionamiento igual, pero para verificarlo e incluyendo pacientes que también tenían ganglios positivos. Esto quiere decir que ahora el campo de radiación es más amplio y puede incluir tanto la axila como la parte baja del cuello o el área supraclavicular, aparte del tórax. Y estos estudios, en la siguiente diapositiva, pueden ver que el porcentaje de pacientes que han tenido, inclusive su apariencia, cambio en la cosmesis, la contextura de la mama, ha sido en favor o igual de los hipofraccionamientos moderados. Y toda esta información publicada en el Lancet ya hace varios años da fe de que el hipofraccionamiento llegó para quedarse y es el nuevo estándar que manejamos en nuestros países. Es la siguiente diapositiva, nos dice, nos confirma que estas dosis de 15 sesiones hipofraccionadas, pues es el nuevo estándar, ya que es favorable para el paciente, para su cosmesis y también para el control de la enfermedad. En la siguiente diapositiva, vamos a ver lo último y lo nuevo que ya estamos haciendo, inclusive en nuestros países, en la parte pública y en la parte privada, que es el ultra hipofraccionamiento. Y podemos ver dos estudios muy importantes que lo avalan, donde utilizamos eh, fraccionamientos de estándar de 25 fracciones versus fraccionamientos de 5, uno cada día, una semana de tratamiento y eso es todo. Siguiente diapositiva muestra entonces los resultados de todos estos estudios. Estos estudios están publicados en la revista JCO, que es la Journal of Clinical Oncology, donde vamos a ver que
la apariencia y el control de la enfermedad son las principales ventajas que tiene el hipofraccionamiento extremo. Ya pasamos de 25 sesiones a 5 sesiones claramente bien aplicadas y con muy buen efecto. Pacientes mayores de 50 años, se empezó por la mama derecha, ahora se hacen ambas mamas. En pacientes que tienen pocos riesgos, pacientes que tienen enfermedad más localizada, son aquellas las que son convenientes hacerlas, pero estamos todavía en estudios para otras enfermedades un poco más avanzadas también, mientras se define si esto es posible o es no inferior o mejor que lo que estamos haciendo. En la siguiente diapositiva vamos a ver entonces como conclusión que el efecto en el tejido normal es una ventaja que tiene el hipofraccionamiento. Es muy corto el hipofraccionamiento, 5 sesiones comparadas con 5 semanas o 25 sesiones. Entonces, no hay diferencia con eso, por eso ya es también parte del estándar, obviamente, con alta tecnología para aplicarlo, el conocimiento también para seleccionar estas pacientes y darle un seguimiento estricto, como lo han hecho en estos estudios. Ejemplo, uno de ellos es el fast forward que estamos viendo. Y la siguiente diapositiva, vamos a mostrar cómo se hace todo esto. Desde antes, colocamos a los pacientes con ultra precisión para lograr no llegarle a los órganos como el corazón, órganos como los pulmones, y que sea siempre reproducible. Estas son algunas vistas de lo que utilizamos. Los que no lo conocen es un acelerador lineal y los posicionadores que utilizamos para lograr inmovilizar al paciente. Hay múltiples para luego hacer una simulación virtual por medio de tomografía. A cargo de los técnicos, los físicos y nosotros podemos reconstruir de diferentes maneras toda la anatomía del paciente, guiarnos por la anatomía, por la superficie del cuerpo, por la anatomía 3D. Podemos ir pasando y pasando, siguiente y siguiente para ver más imágenes y vamos a ver cómo logramos cubrir todo el área del tórax e ir viendo la dosimetría en cada una de ellas para lograr que las dosis se vean donde tienen que ir, para lograr no llegarle a los órganos como el corazón, órganos como los pulmones. Y que en este sentido continuamos, vemos el equipo que está capacitado para hacer este tipo de aplicación de la radioterapia por medio de multihojas, que hoy en día son totalmente digitales, con información que lo manejan los técnicos desde una consola muy importante. Al final, seguimos en la definición de los volúmenes. Lo que vamos a ver es una precisión altísima para darle tratamiento a toda la mama o al área involucrada y también al lecho operado en cirugías conservadoras. Continuamos a la siguiente. Las dosis que aplicamos se escogen depende del paciente, ya como ya lo vimos. En la siguiente vamos a ver en los órganos a riesgo, por ejemplo, el corazón, por ejemplo, los pulmones, donde vemos que la dosis del 100, volumen del 100% de esos volúmenes reciben una dosis muy bajita en comparada con la dosis full que debe llevar el órgano target, ya sea la mama, los ganglios, la mamaria interna u otros. De esta manera es que aprobamos un plan cuando tenemos una dosimetría muy favorable. La siguiente nos muestra esa dosimetría, donde si podemos ver a la mano derecha, hay unas curvas de isodosis que cubren toda la mama y el área del tórax y también limitando las dosis al pulmón y al corazón que está en color rosado. La siguiente vemos otra vez cómo se hacen estas planificaciones en computadoras, en planificadores, y luego al siguiente la verificación del tratamiento por medio de imágenes radiográficas que se hacen desde el mismo acelerador para aceptar el plan final. Entonces, el siguiente, los volúmenes blancos, son aquellos que nosotros definimos en las computadoras y le ponemos márgenes para tomar en cuenta la respiración y otros detalles del movimiento. Seguimos, vamos a ver el área supraclavicular y axilar. Están pintadas en el planificador, que son las áreas que van a recibir esa radiación con altísima precisión. En la siguiente vemos la cadera mamaria interna, que es la que está cerca en el centro de color verde y asociado al área axilar y al área de el tórax de una mama completamente operada del lado izquierdo. En la siguiente vemos los órganos de riesgo, que son los que usualmente contorneamos, la piel, el pulmón, el corazón, el hígado, entre otros, también el esófago
la piel, los áreas de ganglios y el plexo braquial, entre otros. La siguiente nos muestra otras dosimetrías en 3 dimensiones, donde podemos comparar e inclusive tratar 2 mamas a la vez si fuera necesario y evadiendo los órganos de riesgo de una manera muy precisa. Ahí vemos el contorneo también de la médula espinal en la vértebra. Seguimos a ver la braquiterapia de la mama. La braquiterapia es colocar en ese lecho operado los catéteres de irradiación dirigida. Eso quiere decir desde adentro del seno. Es muy conveniente y es una técnica muy utilizada para dar un tratamiento después de una cirugía conservadora. Hay varios estilos. Vamos al siguiente y vemos eh, cómo se hace el tratamiento de braquiterapia, guiado por ultrasonido y colocando los catéteres dentro de la mama, un procedimiento sencillo que es en una BrachiSuite, y con esto logramos una dosimetría muy buena porque es directamente desde el lecho operado. Y ahí vemos, si seguimos viendo más imágenes con los catéteres que se utilizan en un procedimiento prácticamente en un salón de braquiterapia. Y las siguientes vemos más contor cómo se ve el contorno de la mama durante el procedimiento, que es de una sola sesión. Y en las siguientes vamos a ver un conjunto de pacientes que tienen senos que son agrandados, más grandes de lo normal. Para estas pacientes, la siguiente, vamos a utilizar una técnica que se llama mama prona, donde la mama prácticamente queda guindando, y hacemos una dosimetría muy, muy precisa para que la paciente no tenga un exceso de dosis en la pared del pecho donde recae la mama cuando se acuesta boca arriba. En la siguiente, ya vamos a ver entonces, para terminar, eh, nuestras conclusiones principales, que es en el caso de la radioterapia moderna hoy en día, después de un tratamiento conservador de la mama, usamos la radiación de diferentes maneras para reducir la tasa de recurrencia local y regional, además del riesgo de muerte por cáncer de mama, que es muy importante. También en algunas pacientes puede que omitamos la radioterapia, y estos son pacientes usualmente mayores o mayores de 65 años que tienen la posibilidad de tomar hormonoterapia o tienen el HER2 negativo. El lipofraccionamiento, que es la técnica más moderna utilizada, ya sea de 15 sesiones o de 5 sesiones, es hoy en día ya el estándar en pacientes seleccionadas porque nos da muy buena control local, cosmesis y tolerabilidad comparado con la radiación fraccionada convencional. Además de eso, como vimos también, la irradiación parcial de la mama o acelerada también es muy eficaz, con muy buena tolerancia y también con muy buena estética. Y la siguiente, bueno, ahí quise poner también el ejemplo de la multidisciplinariedad, que es un conjunto de personas especialistas que trabajan alrededor de los pacientes con cáncer para dar las mejores opiniones e individualizar al paciente, depende de su estadio, de su condición y sus antecedentes. Y la siguiente y última, agradecerles por la atención.